Esta exposición se basa en un artículo tomado de Food Science and Nutrition que busca optimizar las propiedades físico-químicas y texturales del queso pizza fortificado con aceite de soya y extracto de zanahoria. Esta exposición es para la asignatura Herramientas para la toma de decisiones, dictada en la Maestría de Innovación en Agronegocios. Para este caso, el fundamento del estudio se basa en que la industria alimentaria está buscando enfoques para mejorar las características y las propiedades nutricionales y organolépticas de diferentes alimentos que tienen aditivos químicos y artificiales. Para este caso, busca que los consumidores tengan opciones más saludables y nutricionales en sus alimentos. Para el estudio se tomaron plantas de grandes ventajas medicinales, tales como la soya y la zanahoria. Para este caso, la zanahoria se produce aproximadamente 35.658, tal vez más, millones de toneladas anuales. La mayoría pues son producidas en China, pero se pueden producir en cualquier otro lugar del mundo porque sus propiedades de cultivo permiten adaptarse a muchas condiciones. En este caso, estas plantas responden a grandes resultados y se combinan de forma adecuada para obtener pues los resultados esperados y buscados en las diferentes propiedades físico-químicas del queso. Los objetivos del estudio son entonces identificar una formulación óptima y un modelo que permita tener un queso de buenas propiedades. Esto se hace a través de una metodología de superficie de respuesta, en donde se pueden medir las propiedades físico-químicas y texturales dependiendo de las variables y de las concentraciones de aceite de soya y de zanahoria aplicadas a la formulación de los quesos. Para este caso, se utiliza un método de producción lácteo importante para el queso de pizza, y las dificultades básicamente radican en el conocimiento del papel y el impacto de estos ingredientes y de las materias primas que puedan mejorar la calidad del queso con su resultado final. Para esto se tiene la siguiente metodología. Bueno, la metodología empleada es una metodología que se llama de superficie de respuesta. Es una técnica estadística adecuada para optimizar los procesos y las formulaciones. Recientemente ha sido ampliamente utilizada en la industria alimentaria para optimizar los diferentes procesos. Esta técnica puede disminuir la cantidad de experimentos y muestra correctamente el efecto interactivo de las variables independientes. Para eso se utilizaron 4 fases. La primera fase es la de definición y materiales y métodos. En esta se determinó el queso primario, la adquisición también del aceite de soya y la adquisición de productos químicos y solventes que fueron de grado analítico reactivo y preparados por la empresa Merck de Alemania. Posteriormente, en la segunda fase, se prepararon las muestras. Para esto se elaboró el queso utilizando el método de fermentación láctica, y en las cuales se controlaron las características a la variable de temperatura. En la tercera fase se determinaron las variables físico-químicas y texturales, y para la cuarta fase se realizó un diseño experimental y el análisis estadístico. Para este análisis estadístico se utilizó el diseño Bose-Benke de 3 niveles y 2 variables para optimizar las variables independientes. Las variables independientes que se utilizaron fue el porcentaje de aceite de soya y el porcentaje de zanahoria. Dentro de las variables que se analizaron se pueden enunciar la humedad, la acidez, el estiramiento, la dureza, la elasticidad
y la cohesión, masticabilidad, gomosidad, adhesividad y sabor. En este análisis se evaluaron con respecto a esas variables físico-químicas si el extracto de zanahoria o el aceite de soya, cómo mejorarían el queso con respecto a esas variables. Se realizaron 3 experimentos de acuerdo con el diseño utilizado. Se realizó el análisis de varianza ANOVA y la prueba de Duncan con un 95% de confianza. Se analizaron los efectos interactivos de los factores usando gráficos de superficie. En el análisis de las formulaciones, en la tabla se puede observar que X1 y X2 son las variables independientes. X1 es la variable del aceite de soya y X2 es el extracto de zanahoria. En estas variables se analizaron 3 porcentajes, los cuales están divididos desde -1, 0 y 1. -1 es 5%, 0 es 12.5% y el 1, que es el mayor, es el 20% en la cantidad de extracto o de aceite de soya que se evaluaron en las variables independientes. En el análisis de la humedad, el contenido de humedad del queso que contiene extracto de zanahoria disminuyó al agregar un 20% de aceite. Eso quiere decir que la humedad, lo que se buscaba era que si tuviera menos humedad, iba a tener una mayor calidad el queso de pizza. Entonces, cuando se agregó 20% de extracto de soya y 20% de extracto de zanahoria, de aceite de soya y extracto de zanahoria, se encontró que a este porcentaje la humedad disminuía en el concepto que quería el estudio. La cohesión, el queso con mayor cohesión contenía extracto de zanahoria y aceite al 5%. O sea que a menos cantidad de extracto y menos cantidad de aceite de soya, la cohesión fue mucho mayor. La acidez, que es un factor muy importante a evaluar porque con este podemos observar el crecimiento bacteriano con respecto a una disminución en el pH, o sea, una disminución en la parte ácida en el queso. La acidez de las muestras del queso se redujo al aumentar el aceite. La acidez creciente podría atribuirse al crecimiento bacteriano. O sea que si se aumentó el aceite, la acidez en las muestras del queso redujeron, o sea que el pH se aumentó. O sea que a más aceite el pH aumenta y hay una menos probabilidad de que crezca una población bacteriana en el queso. La gomosidad más baja se observó alrededor del 20% de aceite y 20% de contenido de extracto de zanahoria. La masticabilidad, al aumentar el contenido de extracto de aceite y zanahoria, aumenta la masticabilidad. En esta gráfica podemos observar que cuando más se observó el aumento en la acidificación fue cuando teníamos los valores altos en extracto de zanahoria y en aceite de soya. Cuando teníamos alto el aceite de soya, nada más se observó que teníamos los más bajos niveles en acidez. Se evaluaron 4 modelos, en los cuales los resultados podemos mirar qué variables fueron más acordes con respecto a los diferentes métodos que utilizamos. Por ejemplo, el modelo lineal fue el más adecuado que otros modelos para la humedad y la fuerza de fractura. El modelo cuadrático tuvo más precisión con relación a la dureza, masticabilidad, gomosidad, fuerza de adherencia y rigidez del queso que contiene extracto de zanahoria. El modelo cúbico fue el más adecuado para la capacidad de fusión y elasticidad. El método superficie de respuesta RSM optimizó la formulación de queso pizza que contiene el jugo de zanahoria. La formulación óptima para queso pizza contiene el 20% de aceite y el 10.88% de extracto de zanahoria. Esto quiere decir que esta última formulación óptima es el porcentaje que se debe utilizar con respecto al aceite de soya y a la zanahoria para tener un equilibrio en todas las variables independientes físico-químicas y organolépticas del queso de pizza. Muchas gracias por su atención.